Hola, hoy vamos a explorar un momento clave, un momento en que el arte dejó de ser solo algo para admirar y se convirtió en algo que nos hace preguntas, preguntas muy serias sobre la propia realidad. A ver, pensemos en esto. Durante siglos, el arte fue como una ventana. Mirábamos un cuadro y veíamos una representación del mundo. Pero en los años 60 todo esto salta por los aires. El arte deja de ser una ventana para mirar y se convierte en una pregunta directa sobre ese mundo. Ya no se trata de mostrarlo, sino de cuestionarlo. Y para entender este giro tan radical, tenemos que hablar de una idea que fue, una auténtica bomba en el mundo del pensamiento: la muerte del autor. El filósofo Roland Barthes vino a decirnos algo así como: ojo, que una obra de arte no sale de la nada de la cabeza de un genio. Es más bien un tejido, ¿sabéis? Un montón de hilos, de ideas, de referencias que ya flotan en la cultura. El artista no crea un significado de cero, más bien lo recoge y lo remezcla. Y partiendo de ahí, Michel Foucault va un paso más allá con su concepto de discurso. Para Foucault, el significado de una obra no depende tanto de lo que el artista quería decir, sino de los sistemas de poder, de conocimiento que la rodean. Es decir, lo que los museos, la crítica o las academias de la época dicen que es arte y lo que significa. Una especie de policía del discurso que pone las reglas del juego. Entonces, la clave de todo esto es que el artista baja de su pedestal de genio creador, y a la vez, la persona que mira la obra de repente sube de categoría. Se convierte en una parte activa, en alguien que participa, porque su interpretación es necesaria para completar la obra. El significado ya no se recibe, se construye. Claro, con la autoridad del autor puesta en duda, los artistas se sintieron con una libertad increíble para hacerse una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si el arte ni siquiera necesita ser un objeto? Mirad esto, es una y tres sillas de Joseph Kosuth. Tenemos una silla real, de madera, al lado una foto a tamaño real de esa misma silla y al otro lado la definición de la palabra silla del diccionario. Y claro, te obliga a preguntarte, ¿cuál de las tres es la silla de verdad? Esta pieza es el ejemplo perfecto del arte conceptual. La obra no es la silla, ni la foto. La obra es la idea, la pregunta que te estalla en la cabeza. El arte, de repente, ya no está en la pared de la galería. Está sucediendo dentro de nuestra mente. Pero, a la vez, en el otro extremo estaban los artistas minimalistas, como Tony Smith. Ellos creaban lo que llamaban objetos específicos, formas industriales súper simples que no querían representar nada. No iban de una idea, iban de una experiencia física pura y dura. Y es que cuando te pones delante de algo así tan básico y tan masivo, tu atención cambia. Dejas de preguntarte qué significa esto y empiezas a ser consciente de tu propio cuerpo, de tu escala en comparación con el objeto, de tu presencia en esa sala. El arte ya no es el cubo, es el encuentro. Y esta idea, que el arte es un encuentro que sucede en un espacio, tiene unas consecuencias brutales. Porque ¿qué pasa cuando ese espacio deja de ser una galería y pasa a ser la calle, una plaza pública? Pues que el arte se vuelve inevitablemente político. Y el ejemplo perfecto es el Tilted Arc de Richard Serra. Imaginaos la escena, una enorme placa de acero curvada, plantada en medio de una plaza de edificios gubernamentales, obligando a miles de trabajadores a dar un rodeo cada día para ir a su oficina. La polémica fue increíble. Mucha gente decía que era un estorbo, un trasto inútil. Pero sus defensores decían que justo ahí estaba su valor. Hacía visible el poder invisible del Estado. Te hacía preguntarte quién controla el espacio público y para qué. Y esto conecta con esa idea del geógrafo David Harvey sobre el derecho a la ciudad, que no es solo poder usar las calles, sino tener derecho a participar en cómo se diseña y se transforma la ciudad en la que vivimos. Así que el Tilted Arc no era solo una escultura, era una intervención política en toda regla, que ponía en evidencia esas relaciones de poder que están escritas en el propio diseño de la ciudad. Y todo esto nos lleva a la última reflexión, quizás la más profunda. Si el arte puede cuestionar el poder en una plaza, ¿puede también cuestionarnos a nosotros? ¿Qué pasa cuando este nuevo tipo de arte parece que nos devuelve la mirada? Suena un poco poético, ¿verdad? Es una idea extraña. Pero vamos a pensarlo un momento. ¿Cómo es posible que un objeto inanimado nos mire? Pues el historiador del arte, George Didi Uberman, propone algo fascinante. Dice que incluso el objeto más minimalista, como el cubo de Tony Smith, funciona como una especie de vacío. Un vacío que cuando nos ponemos delante, llenamos con nuestra presencia, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos. Y en ese momento, la obra de arte se transforma en un espejo. Pero no un espejo que refleja nuestra cara, sino uno que nos refleja a nosotros mismos en el acto de mirar. Nos hace conscientes de nuestra propia percepción. Por eso, este tipo de arte no está hecho para ser admirado pasivamente, necesita que estemos ahí para que se complete.
Así que al final el arte minimal y conceptual nos deja con una pregunta que hoy sigue más viva que nunca. ¿Debería el arte ser solo un objeto que admiramos o puede ser una herramienta? Una herramienta que nos ayude a ver el mundo y a vernos a nosotros mismos de una forma completamente nueva.